Seguimos, es tiempo de hablar y estamos hablando justamente con José Antonio de la Vega Asmitia. José Antonio, en 2000 entonces eres diputado federal electo del PRI, renuncias al Revolucionario Institucional, te ofrecen ser candidato. Soy de aquellos de los que se dice que en lugar de irte del partido porque no te dieron un hueso, yo me fui aún con el hueso que me habían dado, por llamarlo de alguna manera y coloquialmente. Decidí no ser diputado federal y correr ese riesgo. Consideré que era una muy buena salida para demostrar que no me iba yo con una diputación federal que me habían otorgado por la vía plurinominal. Y era la gran oportunidad de entrar a un partido joven, un partido donde no había mucha estructura, donde sabíamos perfectamente que esa elección a la gubernatura era una aventura muy interesante, muy enriquecedora, pero que, como me lo planteó el entonces dirigente del partido, René Meseguer y Paco Macosay, se trataba de empezar a picar piedra, de hacer una campaña que no demeritara, que hiciera propuestas, que pudiéramos debatir, y en ese tenor lo hicimos. Logramos la votación más importante que ha tenido el PAN en una elección de gobernador, casi 70,000 votos en aquel entonces. Y bueno, pues yo creo que estuvimos ahí, hicimos una campaña muy crítica, contrario a lo que se dice. Ahí están la hemerografía que lo puede demostrar. Los ataques del gobierno y de la prensa prácticamente trataron de nulificarme y trataron de... Porque te acusaron hasta de hacerle guerra sucia al candidato del PRD, ¿no? Bueno, lo que habría que decir para los observadores y analistas políticos profesionales como tú, que es precisamente el PRD el que inicia una guerra sucia contra un servidor, porque hubo un punto en la campaña, Fernando, en que nosotros empezamos a tener una cierta presencia en la ciudadanía. Llegamos a tener hasta el 18 o 19% de intención de voto, y eso preocupó obviamente al PRD, pues que sentía que era el que le disputaba objetivamente la posibilidad de ganarle al PRI, y pues sintieron que nosotros podíamos ser un obstáculo en el objetivo de ganar, y tenían sus razones. Nosotros estábamos haciendo el juego del PAN. Yo era candidato del PAN, no del PRD. Raúl Ojeda inició una estrategia para incitarme a renunciar a la candidatura, para irme con él, para declinar en su favor, pero eso no es una decisión que pudiera tomar el candidato del PAN, sino era una decisión compartida con la institución, que pudo haberse negociado con la institución para ir sobre objetivos comunes y no sobre negociaciones de tipo personal. Así se lo expresé a Raúl Ojeda. ¿Qué quieres decir con que te incitaban con negociaciones de tipo personal? ¿Qué te ofrecían, Raúl Obviamente me Ojeda? decía que declinara y que obviamente iba a formar parte de su gobierno, pero esto era a título personal y yo era el candidato de una institución y de toda una pléyade de jóvenes que creyeron en ese proyecto, y que había muchos de ellos que obviamente pensaban que podíamos ganar la gubernatura, y pues yo tampoco iba a hacer una traición a la institución que me estaba dando la oportunidad de ser su candidato. Entonces nos mantuvimos firmes en esa postura. Es la estrategia del PRD en aquel momento en que inician una campaña de descalificaciones a mi persona. Inclusive dejaron correr rumores en cierta prensa diciendo que yo me había vendido. Inclusive es la hija del candidato del PRD la que escribe una carta al presidente, al entonces presidente electo Vicente Fox, diciéndole que yo estaba vendido por una cantidad de dinero para no declinar en favor de su papá. Y esta carta fue publicada en el periódico Reforma con recursos que obviamente ella no tenía para pagar. Y entonces de ahí se hace todo un rumor más con la intención de descalificarme, de ponerme en una posición de palero del PRI, y en esa tesitura provocar que los mismos panistas dijeran, bueno, pues vamos a irnos por el cambio y a votar por el PRD. Eso no lo lograron, obviamente, porque finalmente tuvimos una votación muy alta para lo que era el PAN en aquellos momentos. Entonces, no es una guerra sucia de nosotros hacia nadie. Yo simplemente respondí cuando consideré que las agresiones eran muy directas, para defender no nada más mi integridad, sino también del partido al que yo representaba en ese momento. Ahora, finalmente gana Manuel Andrade y se impugna la elección y se anula la elección de 2000, José Antonio. Sí, y eso es algo que no se dice tampoco. Fui un servidor
y Armando Langniño los que hicimos el recurso del PAN para anular la elección. Recordemos que la impugnación, el recurso para anularla, no fue el PRD. El PRD presentó una impugnación donde solicitaban la nulidad de un determinado número de casillas para buscar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volteara el resultado y se lo dieran al PRD, al candidato del PRD. Ese fue el objetivo. El PRD nunca solicitó la nulidad de la elección como tal. Los que la solicitamos fue el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo. Pero es el recurso del PAN al que se le da entrada y el que resuelve la sala superior para poder hacer aquello que se conoció como la nulidad abstracta, que pues era nulidad abstracta porque realmente no existían en el Código Electoral de Tabasco de entonces una causal de nulidad para la elección de gobernador, y a pesar de ello, la sala, o sea, el Tribunal Electoral Federal anula la elección. Y yo te puedo decir, nosotros hicimos ese recurso con toda la intención de lograr este escenario, pero no aportamos muchas pruebas del gran fraude electoral que se cometió en contra de los tabasqueños, porque el PAN y nosotros no teníamos la estructura, ni los videos, ni las pruebas. El que sí presenta todas esas pruebas fue precisamente el PRD para poder anular esas casillas que solicitaban. Entonces, el tribunal, y fue uno de los elementos interesantes a analizar, lo que hace es desecha el recurso del PRD, pero toma sus pruebas, toma todo el monitoreo que hicieron de la TVT, donde se veía que instancias del gobierno del estado estaban en favor de un candidato como fue Manuel Andrade, donde los periódicos, evidentemente ese monitoreo lo hizo el PRD. Todas las pruebas del PRD las tomaron para dar los argumentos y la resolución de anular la elección con el recurso de nosotros. Ahora, José Antonio, vamos a ir a la pausa, pero José Antonio de la Vega, tú trabajaste con Arturo Núñez, también trabajaste con Jesús Salí de la Torre, digamos, los conoces a fondo a los dos. Yo te quiero pedir un perfil de cada uno de ellos, tanto de Arturo Núñez como de Jesús Salí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues obviamente no tengo ningún inconveniente en hacerte comentarios de tipo personal. Sabemos que estamos en elecciones y que ambos son candidatos de partidos distintos al mío, pero con mucho gusto, Fernando. Vamos a la pausa y regresando hablamos de este asunto. Es tiempo de hablar.